rincones más oscuros de la humanidad, existen historias que estremecen hasta los corazones más valientes. Historias de comunidades aisladas, lideradas por figuras carismáticas y envueltas en un halo de misterio y terror. Sectas que prometieron salvación y terminaron en tragedia, dejando un rastro de muerte y desolación. Imagina, si te atreves, entrar en la mente de aquellos que abandonaron sus vidas normales para seguir creencias extremas. En nombre de la fe, fueron llevados al borde del abismo, enfrentándose a finales horrendos que desafían la comprensión. Acompáñanos en este viaje sombrío mientras exploramos 6 sectas que, envueltas en promesas de redención y manipuladas por líderes despiadados, culminaron en actos de horror indescriptible. Era una noche sin luna en el desierto de California, cuando un joven vagabundo llamado Charles Manson encontró su destino. Con una infancia marcada por el abandono y la delincuencia, Manson, ya adulto, había desarrollado una inquietante capacidad para manipular a los demás. Haciendo uso de su carisma retorcido, empezó a reclutar a un grupo de seguidores que eventualmente serían conocidos como la familia Manson. Los miembros de la familia eran jóvenes desilusionados, en busca de un propósito en la vida. Manson les ofrecía exactamente eso, pero a un precio escalofriante. Les prometía una utopía en un mundo post-apocalíptico que, según él, estaba a punto de desencadenarse. En la aislada comuna donde vivían, Manson predicaba un extraño sincretismo de creencias esotéricas, profecías del apocalipsis y citas distorsionadas de canciones de los Beatles. Bajo la hipnótica influencia de Manson, los miembros de la familia se sumergieron en un estilo de vida cada vez más oscuro y destructivo. El culto se transformó en una secta de violencia, drogas y control mental. Manson convenció a sus seguidores de que una guerra racial estaba en el horizonte y que ellos debían desencadenarla, bautizándola Helter Skelter, en honor a la famosa canción de los Beatles. La noche del 8 de agosto de 1969, bajo la dirección de Manson, varios miembros de la familia invadieron la residencia de la actriz Sharon Tate. Lo que siguió fue un espantoso baño de sangre que dejó a Tate embarazada de 8 meses y a 4 de sus amigos brutalmente asesinados. Las paredes fueron manchadas con mensajes escritos en sangre, una macabra firma de los horrores cometidos. Este no fue el único ataque. Al día siguiente, la familia irrumpió en la casa de Leno y Rosemary LaBianca, dejando otro rastro de muerte y horror. La brutalidad de los crímenes, la aparente falta de motivo y la brutalidad desmedida llenaron de terror a la sociedad de la época. Finalmente, la policía capturó a Manson y a varios de sus seguidores. El juicio que siguió se convirtió en un espectáculo mediático, revelando los detalles más oscuros de la secta. Manson, con su mirada penetrante y su comportamiento errático, se convirtió en la personificación del mal para muchos. A lo largo de los años, la historia de la familia Manson ha sido objeto de innumerables libros, documentales y películas. Sin embargo, detrás de la narrativa mediática y el sensacionalismo,
permanece un recordatorio sombrío de hasta dónde puede llegar la manipulación y el control mental. La secta de la familia Manson sigue siendo una advertencia sobre los peligros de seguir a ciegas a líderes carismáticos, una lección escrita en sangre en la historia del crimen americano. Your only chance to evacuate is to leave with us. Planet Earth about to be... En lo profundo de las colinas de California, en una mansión aislada envuelta en oscuridad, se gestaba un misterio que congelaba el alma. Los miembros de la secta Heaven's Gate, vestidos con túnicas negras y zapatillas Nike, yacían en silencio, como si hubieran sido convocados por fuerzas más allá de la comprensión humana. El líder carismático, Marshall Applewhite, había prometido a sus seguidores un viaje trascendental hacia una dimensión superior. Convencidos de que un cometa anunciaba su ascensión espiritual, estos devotos abandonaron todo apego terrenal. En un acto macabro y sincronizado, ingirieron una mezcla letal que los condujo al abismo de la muerte. Las paredes de la mansión aún resonaban con susurros inquietantes, eco de las últimas palabras de Applewhite grabadas en cintas desgastadas. Somos los elegidos, murmuraba, mientras las sombras de los seguidores caían en la oscuridad perpetua. El terror de Heaven's Gate no radica solo en el suicidio masivo, sino en la fe ciega que llevó a individuos educados y aparentemente racionales a rendirse ante una promesa de salvación cósmica. El misterio perdura entre los escombros de su creencia. ¿Qué oscuras fuerzas manipularon sus mentes hasta llevarlas al borde del abismo? A través de los años, el legado de Heaven's Gate sigue siendo un recordatorio sombrío de cómo el fanatismo puede distorsionar la realidad y llevar a la humanidad hacia el abismo del desconocido, donde las promesas de trascendencia se vuelven sombras interminables en la noche eterna. Je citerai ici un court passage de la tradition que l'on retrouve d'ailleurs dans toutes les traditions primitives. Vous entendrez dire qu'il peut y avoir des écoles initiatiques diverses, comme il y a submersion. En los remotos bosques de Quebec y Suiza, entre los susurros de los árboles antiguos y el silencio sepulcral de la noche, se tejía una trama de terror y misterio que envolvió a la secta del Templo Solar en un velo oscuro y perturbador. Fundada en los años 80 por Luc Jouret y Joseph Dimambro, esta secta prometía a sus seguidores una senda hacia la iluminación espiritual a través de rituales secretos y doctrinas esotéricas. Pero tras la fachada de paz y elevación espiritual, se ocultaba un abismo de paranoia y delirio. Los miembros del Templo Solar creían en la inminente llegada de un apocalipsis global. Convencidos de ser los guardianes de una nueva era, sus prácticas incluían rituales macabros y sacrificios humanos destinados a purificar el mundo de las sombras del mal. El terror alcanzó su punto álgido en los años 90, cuando cuerpos calcinados fueron descubiertos en los Alpes suizos y en una granja remota en Quebec. Las víctimas, vestidas con túnicas ceremoniales y dispuestas en formas geométricas ominosas, ofrecían un cuadro grotesco de devoción llevada al extremo. El misterio que envuelve al Templo
solar persiste en las sombras de sus creencias. ¿Qué oscuras entidades inspiraron su fanatismo mortal? ¿Cómo pudieron tantos individuos educados y aparentemente sensatos sucumbir ante la promesa de un destino divino tan espeluznante? Hoy en día, el legado del templo solar es una advertencia sombría sobre los peligros del fanatismo religioso y las profundidades desconocidas del alma humana, donde las líneas entre la fe y la locura se desdibujan en la oscuridad eterna. Yeah, this Lynch. Hey, Lynch? Yeah. That's kind of a funny name there. Huh? Oh, no. Now, who am I speaking with? This is David Koresh. Okay, David. En las áridas tierras de Waco, Texas, se erigía el inquietante complejo de la secta de los Davidianos de la Rama, un lugar donde las sombras se alargaban y la tensión impregnaba el aire. Liderados por el carismático y enigmático David Koresh, los Davidianos se sumergieron en una espiral de fanatismo y paranoia que culminaría en un desenlace aterrador. David Koresh, nacido Vernon Howell, convenció a sus seguidores de que era el último profeta, un Mesías destinado a guiar a su rebaño a través del apocalipsis inminente. Bajo su influencia, el complejo se convirtió en una fortaleza, un lugar de culto y preparación para la batalla final contra las fuerzas del mal. El 28 de febrero de 1993, la paz ilusoria del complejo fue destrozada cuando agentes del gobierno intentaron ejecutar una orden de registro, sospechando que los davidianos estaban acumulando un arsenal ilegal. Lo que siguió fue un asedio de 51 días, una confrontación que desnudó el corazón oscuro del fanatismo. Las noches eran especialmente terroríficas. A través de las ventanas, los seguidores de Koresh podían ver las luces parpadeantes de los vehículos de la policía y oír el zumbido constante de los helicópteros. El aire se llenaba con el sonido de sermones febriles y cánticos apocalípticos, mientras Koresh predicaba la llegada de la batalla final, convencido de que eran los elegidos para sobrevivir al juicio divino. El 19 de abril de 1993, el horror alcanzó su clímax. Un incendio devoró el complejo, dejando atrás una escena de devastación y muerte. Más de 70 miembros, incluidos hombres, mujeres y niños, perecieron en las llamas, sus sueños de redención reducidos a cenizas. El misterio de los Davidianos de la Rama reside en la intensidad de su devoción y la capacidad de Koresh para manipular las mentes de sus seguidores. ¿Qué fuerzas oscuras se movían tras sus creencias? ¿Cómo pudo un hombre llevar a tantos al borde del abismo, convenciéndolos de que el fuego era su salvación? Hoy, los restos carbonizados del complejo en Waco son un recordatorio sombrío de los peligros del fanatismo religioso y el poder destructivo de las creencias extremas. En la quietud de las ruinas, el eco de las promesas incumplidas y los gritos silenciados sigue resonando, un susurro eterno de advertencia en el viento. There are 336 bodies recovered at the scene, samples recovered,
and further searches were conducted En las colinas verdes y remotas de Kanungu, Uganda, se encontraba un lugar que parecía ajeno al tiempo y a la realidad. Este era el epicentro del movimiento para la restauración de los 10 mandamientos de Dios, una secta cuyo nombre evocaba piedad y devoción, pero que escondía un horror inimaginable. Fundada por Credonia Muerinde y Joseph Kiwetir, la secta prometía a sus seguidores una purificación espiritual y la llegada del fin del mundo. Los líderes afirmaban haber recibido visiones divinas que predecían el apocalipsis y aseguraban a sus miembros que solo aquellos que obedecieran estrictamente los 10 mandamientos serían salvados. El ambiente en el complejo de la secta era de una quietud inquietante, una paz forzada por la estricta observancia de reglas rígidas. Se prohibía hablar, el silencio reinaba absoluto y cualquier infracción se castigaba severamente. Las ventanas de los edificios estaban cubiertas, dejando que la oscuridad se infiltrara incluso durante el día. A medida que el año 2000 se acercaba, la tensión se incrementaba. Los líderes proclamaban que el fin estaba cada vez más cerca y exigían que sus seguidores vendieran todas sus posesiones y entregaran el dinero a la secta. El fervor se transformó en desesperación cuando las profecías de la secta no se cumplieron y la fe inquebrantable de los seguidores empezó a tambalearse. El 17 de marzo del 2000, la tensión acumulada explotó en un acto de horror indescriptible. Los miembros de la secta fueron congregados en una iglesia abarrotada y sellada desde el exterior. Un fuego infernal consumió el edificio, atrapando a más de 500 personas en su interior. Las llamas se elevaron al cielo, iluminando la noche con un brillo macabro, mientras los gritos de agonía se mezclaban con el crujido de la madera y el rugido del fuego. Posteriores investigaciones revelaron una verdad aún más siniestra. Cientos de cuerpos fueron encontrados en fosas comunes, víctimas de envenenamiento y estrangulamiento. La magnitud del terror superaba la comprensión, dejando una marca indeleble en la historia. El misterio de la secta del movimiento para la restauración de los 10 mandamientos de Dios sigue siendo un enigma oscuro. ¿Qué poder tenía Credonia Muerinde sobre sus seguidores? ¿Cómo pudo un grupo de personas ser arrastrado a un destino tan trágico por promesas de salvación divina? En las ruinas carbonizadas de Kanungu, el silencio ahora es absoluto, roto solo por el susurro del viento, que parece contar una historia de advertencia. La memoria de los inocentes que perecieron allí sigue siendo un recordatorio escalofriante del peligro del fanatismo y la capacidad humana de perpetrar y soportar el horror en nombre de la fe. I tried to give it to you. I've laid down my life practically. I practically died every day to give you peace, and you still not had any peace. You look better than I've seen you in a long while. En las profundidades de la selva de Guyana, una comunidad utópica llamada Jonestown se erigía como un santuario de esperanza para sus miembros, pero escondía un oscuro secreto. Esta era la sede de la secta del Templo del Pueblo, liderada por el carismático y manipulador Jim Jones, cuya visión de un paraíso socialista se convertiría en una pesadilla aterradora. Jim Jones, un hombre de voz suave y mirada penetrante,
prometía a sus seguidores un refugio del racismo, la pobreza y la injusticia. Miles de personas, en su mayoría de los barrios más empobrecidos de Estados Unidos, abandonaron sus vidas para unirse a esta comunidad en la jungla, buscando una vida mejor y más justa. Sin embargo, bajo la superficie de esta aparente utopía, se gestaba un clima de paranoia, control absoluto y miedo. Los días en Jonestown eran largos y agotadores, con los miembros trabajando incansablemente en los campos y en la construcción de la comunidad. Las noches estaban llenas de sermones interminables de Jones, donde su retórica se volvía cada vez más apocalíptica y delirante. Había constantes simulacros de ataques y ensayos de noches blancas, donde se ponía a prueba la lealtad de los seguidores mediante amenazas de suicidio colectivo. El 17 de noviembre de 1978, la llegada del congresista estadounidense Leo Ryan, acompañado por periodistas y familiares preocupados, desató una cadena de eventos fatales. Después de una breve inspección, durante la cual varios miembros de la secta solicitaron escapar, Ryan y su grupo fueron atacados mientras se preparaban para abandonar Jonestown. Algunos murieron acribillados, otros lograron huir, pero la violencia había desatado el terror final. Esa misma noche, Jim Jones reunió a su comunidad y anunció que había llegado el momento de realizar el acto final de devoción, el suicidio colectivo. Con una mezcla de cianuro y sedantes mezclados en recipientes, los miembros, adultos y niños por igual, fueron obligados a beber el veneno. Las madres administraron la mezcla letal a sus hijos antes de consumirla ellas mismas. Los gritos de agonía y el llanto se ahogaron en el oscuro silencio de la selva, mientras más de 900 cuerpos sin vida en el suelo, formando un espantoso tapiz humano. El misterio y el terror de Jonestown perduran en la memoria colectiva. ¿Qué poder tenía Jim Jones para inducir a tantos a seguirlo hasta un final tan horrendo? ¿Cómo pudo una visión de utopía convertirse en uno de los actos de violencia masiva más escalofriantes del siglo XX? Hoy, las ruinas de Jonestown están envueltas por la selva, lentamente devoradas por la naturaleza. Los espíritus de los inocentes parecen susurrar entre los árboles, contando su trágica historia. La tragedia del templo del pueblo es un recordatorio sombrío de cómo el fanatismo y la manipulación pueden convertir los sueños de redención en pesadillas de destrucción y muerte. Si te gustó, dale like aquí abajo y suscríbete para más capítulos. Mi voz del enigma es un secreto eterno.